Hola, ¿qué tal? Al acercarse a la fecha de Navidad, recientemente he oído comentarios de personas refiriéndose a esta Navidad en términos como que qué triste esta Navidad, que qué Navidad más fea, que no van a hacer fiesta en la oficina, que ya ni ganas me dan de poner el arbolito porque nadie puede venir a la casa, etcétera. Y esos comentarios me llevaron a mí a reflexionar sobre la verdadera Navidad y cómo nosotros la hemos ido celebrando. Todos los símbolos externos que rodean a la Navidad, desde la fecha del 25 de diciembre, pasando por San Nicolás, pasando por los regalos, la cena de Navidad, el arbolito, las luces, todos estos signos que nosotros asociamos con la Navidad, con una temporada realmente muy linda, estos signos son realmente de origen pagano. Ninguno de estos símbolos tiene ninguna relación con el origen de la Navidad. Cada uno de estos símbolos, desde Santa Claus hasta las medias que ponemos en las paredes, tienen un origen pagano, y si nosotros nos ponemos a estudiar su origen nos damos cuenta de que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Pero lentamente y de forma continua se han ido incorporando estos elementos a la Navidad, y la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Jesús, ha quedado sepultado bajo un montón de símbolos y signos externos que no tienen nada que ver con este evento de Navidad. La celebración de la Navidad hoy en día la asociamos con cosas muy bonitas, con una temporada muy linda, pero que es un montón de símbolos que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Y entonces eso nos ha dado paso a escuchar comentarios como los que les comenté al principio: esta Navidad no va a haber fiesta, esta Navidad ni ganas de poner el arbolito, esta Navidad cómo vamos a hacer para comprar regalos, etc. Y me llevó a reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad, y un poco más allá de eso, de quiénes fueron las primeras personas que se perdieron la Navidad y cuáles fueron las razones por las cuales se la perdieron. Porque en el fondo, esas razones que hicieron que las primeras personas se perdieran Navidad son las mismas razones que hoy nos hacen perdernos la Navidad a nosotros. Voy a hablarles de 5 personas o grupos de personas que se perdieron la Navidad inicial, la primera Navidad. Y vamos a escudriñar las razones por las cuales se la perdieron, para que veamos nosotros que 2000 años después, las mismas razones pueden hacernos a nosotros perdernos el verdadero sentido de la Navidad. La primera persona que se perdió la Navidad la vamos a encontrar en este texto que vamos a leer de Lucas 2:7, y leo para ustedes. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón. Ese es el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, y en los primeros versículos de este capítulo Lucas nos da el entorno de por qué Jesús nació en Belén. En esa época, cuando María estaba cercana a dar a luz, el emperador Augusto de Roma dictó una orden de que se iba a hacer un censo de todo el imperio romano, lo cual obligó a que todas las personas se fueran a empadronar a su ciudad de donde provienen sus antepasados. Como José es de la línea de David y David era de Belén, José tuvo que viajar con María a Belén a empadronarse en este censo del Imperio Romano. Esto ocurrió en un momento en donde María estaba cercana al momento de dar a luz, pero aún así tuvieron que emigrar a Belén. Belén en aquel tiempo era una villa muy pequeñita, muy poca población, pero súbitamente se vio saturada de personas que regresaban a Belén para empadronarse en este censo romano, lo cual hizo que probablemente el único mesón que había estaba lleno a reventar. Cuando José y María llegan al mesón, no había espacio para ellos, y la primera persona que se perdió la Navidad fue el mesonero. Sí, el mesonero. El mesonero se perdió de la oportunidad de que Dios mismo naciera bajo su techo. Y se la perdió
porque probablemente no tenía campo en el mesón y estaba demasiado ocupado atendiendo a sus mesoneros, a sus huéspedes, en el mesón, y no le dio espacio a José y a María en el mesón. Conociendo las tradiciones y las costumbres judías, la hospitalidad es sagrada en el pueblo judío. Yo no puedo imaginar que el mesonero hubiese tratado mal a José y a María. Simple y sencillamente se despreocupó de ellos, no pudo atenderlos y José y María tuvieron que irse del mesón a un sitio diferente a pasar la noche, y María inicia labor de parto. Si ustedes se dan cuenta en este texto que estamos viendo, Lucas lo describe de una forma tal que es muy evidente la soledad de María. Vean ustedes que dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, o sea, ella misma, y lo acostó en un pesebre, o sea, María solita, porque no había lugar para ellos en el mesón. María estaba sola dando a luz. La persona que le pudo haber ayudado a María a buscar una partera, una comadrona o alguien que le ayudara en su parto era el mesonero. Era la persona del lugar que conocía a toda la gente de ahí, y él era la persona llamada a ayudar a María en estos momentos y que María tuviera a alguien que la asistiera en el parto, pero el mesonero ni siquiera hizo eso. Vemos que no aparece José tampoco en este relato. Fue María la que lo envolvió en pañales y María lo acostó en un pesebre, sola. Y uno se dice, bueno, ¿y qué pasó con José? Mire, yo tengo 25 años de ser ginecólogo y de atender partos muy frecuentemente. Sé de primera mano, porque lo atiendo y es mi trabajo, los dolores que pasa una mujer en labor de parto. Todas las que me estén oyendo que han tenido un hijo por vía vaginal saben perfectamente lo que estoy diciendo. Las largas horas de labor, los riesgos que una mujer corre en labor de parto, las posibilidades de un sangrado, de un desgarro, de que se le retenga la placenta, de que el niño nazca mal, que se quede pegado, que no lo puedan sacar. Todas esas cosas María las vivió sola, lo cual ya de por sí es un milagro. Y a todas aquellas mujeres que hayan tenido un hijo, les pido que recuerden el momento inmediato después de que el niño salió, quedan agotadas. Y la palabra dice que María solita lo envolvió en pañales. En otras versiones lo que dice es que lo envolvió en tiras de tela, que en realidad eso es lo más correcto. Y ella lo acostó en el pesebre, solita. Eso para mí ya de por sí es un milagro. Yo que estoy acostumbrado a atender partos y esa es mi profesión, no puedo imaginarme a María sola, sin ayuda de nadie, en un lugar totalmente contaminado, en un establo, en Belén, dando a luz a Dios. ¿Y José? ¿Qué se hizo José en esta escena? Bueno, también la experiencia me ha dicho que los esposos probablemente no hacen mucha ayuda en el momento de la labor de parto. La mayoría de los esposos que yo veo que me acompañan en la labor de parto y en el parto de su esposa, lo único que hacen es poner cara de asustados, agarrarle la mano a la mujer, cerrar los ojos y pedirle a Dios que pase todo. Pero son de muy poca ayuda. José muy probablemente estuvo ahí, pero José muy probablemente, como 2000 años después sigue sucediendo, el hombre en estos momentos en realidad es de muy poca ayuda para la esposa. Entonces, esta primera persona que se pierde la Navidad es el mesonero. Y la razón por la cual se pierde esta primera Navidad, el mesonero, es básicamente por preocupación o por ocupación. Estaba demasiado ocupado en otras cosas como para presenciar la Navidad. Y hoy yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les ocupa a ustedes en este momento y se pierden la Navidad por eso? Que las compras de los regalos, que la cena de Navidad, que salir a hacer en los moles las compras de los regalos y la preparación de la cena, etcétera. Y llega el momento de la Navidad y los encuentra ustedes ocupados en otra cosa y no exactamente en celebrar el nacimiento de Dios. La Navidad no es otra cosa más que la celebración del momento en el cual Dios decidió irrumpir en la humanidad, hacerse hombre, caminar entre nosotros, traernos la salvación. Esa es la verdadera Navidad. Lo que pasa es que la hemos ido enterrando bajo otras costumbres y otras cosas paganas,
y resulta que la esencia de la Navidad se ha perdido. Hoy la pandemia nos hace desviar la mirada y decir, qué triste, la Navidad de este año va a ser diferente, no van a haber fiestas en la oficina porque el gobierno lo prohibió, no vamos a ir a poder comprar todos los regalos que queremos, no podemos ir a Multiplaza, no podemos ir a los lugares donde vayamos a comprar los regalos, no vamos a hacer la cena, no vamos a ver amigos, no vamos a hacer la fiesta del 25. Esas son las ocupaciones que nos desvían la mirada de la verdadera Navidad. Esta Navidad debería de hacernos reflexionar sobre todas aquellas cosas que nos están desviando la atención. Reflexionemos, ¿cómo hemos vivido nuestras Navidades anteriores? ¿Hemos descuidado realmente el sentido íntimo de la Navidad? Ese acontecimiento realmente sencillo en un establo donde María dio a luz a Dios. Y lo hemos confundido con celebraciones que nos alejan de eso. Entonces la primera persona que se perdió la Navidad fue el mesonero, por su preocupación ignorante, por su indiferencia, porque él nunca supo que tuvo la oportunidad de que Dios naciera bajo su techo. Vamos a ver la segunda persona que se perdió la Navidad, y fue Herodes. Y quiero leer para ustedes este texto de Mateo 2, del versículo 1 al 8, y hay muchos detalles ahí que vamos a ir analizando poco a poco. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Todos sabemos que nunca pasó por la cabeza de Herodes ir a adorar al niño. Eso era una mentira de Herodes. Pero la pregunta es, ¿por qué se turbó Herodes cuando dijeron que un niño había nacido y que era el rey de los judíos? ¿Qué temor podía tener un rey ya anciano de un niño que estaba naciendo y que decían que iba a ser el rey de los judíos? A veces uno no lo entiende, pero para poder entender esto tenemos que irnos un poquito y recordar la historia. ¿Quién fue Herodes? Herodes era el rey de los judíos, pero no era judío. Herodes era edomita, era de un pueblo, de una población de Edom que no eran judíos, pero que llegó a ser el rey de los judíos gracias a su astucia política. Su papá, que se llamaba Antípater, fue un servidor del Imperio Romano, se ganó el favor de los romanos, y Herodes vio ahí la oportunidad de escalar políticamente y lo hizo de una manera muy astuta. Fue un extraordinario recaudador de impuestos y un asesino de todos aquellos que intentaran arrebatarle el poder y arrebatarle el trono. Mató a su mamá, mató a sus hijos, a 2 hijos de él, mató a su cuñado, mató a sus 2 esposas de 10 que tuvo, entre ellas a Mariana. Todas a estas personas él las mató porque se sintió amenazado de que le fueran a quitar el trono. Ese era Herodes. Por eso no nos debe de extrañar nada cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Ese era su modo de actuar. Esa era la forma en cómo él escaló el poder político y estaba aferrado a él a tal punto que no le importó matar ni a sus esposas, ni a su propia madre, ni a sus hijos ante la amenaza de perder el trono. Razones políticas fueron las que llevaron a Herodes a turbarse cuando oyó que un niño había nacido y que venían estos reyes magos a adorarle.
cuando se dio cuenta que el niño iba a ser llamado rey de los judíos, que era el puesto que él ostentaba. Así que Herodes se perdió la Navidad por temor, por un temor a perder su trono, por un temor envidioso a compartir su autoridad, a ceder su trono. Por eso es que Herodes se perdió la Navidad. Bueno, hoy en día nosotros a veces estamos muy temerosos de perder el control de nuestra vida. Por eso no le entregamos nuestra vida a Jesús, porque no queremos ceder el control de nuestras decisiones, porque no queremos que otro nos diga cómo actuar, porque nos creemos demasiado seguros en nuestro trono de poder y no queremos dárselo a nadie, ni siquiera a Jesús. Y esa fue la razón por la cual Herodes se perdió la Navidad, por temor envidioso. Y hoy le pregunto a usted, ¿qué tanto usted está aferrado a su propio poder de su vida, a su dominio, a ceder su control de su vida a Jesús? Y muchos se pierden la Navidad por el temor de entregar el control de su vida a Jesús. La tercera persona, bueno, no persona, pero el tercer grupo de personas que se perdieron la Navidad fueron los religiosos. Y vean ustedes en Mateo 2, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente. Noten este detalle. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, es decir, a quienes convocaron ahí fue al Sanedrín. Les preguntó Herodes dónde había de nacer Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y viene la predicción del profeta. Los sacerdotes eran las personas que conocían al dedillo los textos sagrados. Se los sabían de memoria. Y muy probablemente los textos a los cuales ellos se referían son estos que yo les voy a mostrar. La primera es la profecía de Isaías, que estos sacerdotes del Sanedrín tenían que conocer perfectamente, que decía, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El primer concepto que los sacerdotes sabían era que Dios iba a nacer en forma de un niño. El segundo texto sagrado del Antiguo Testamento que tuvieron que recordar los sacerdotes ante la pregunta de Herodes era que este niño iba a nacer de una virgen. Porque Isaías lo dice en Isaías 7:14. Dice así, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Segunda pista que tenían los sacerdotes, que iba a ser un niño y que iba a nacer de una virgen. La tercera pista es que iba a ser un primogénito. Vean en Éxodo 13:12 cuando Dios le dice a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Así que la otra pista iba a ser un primogénito, era el primer hijo de la Virgen, el que iba a ser el rey de los judíos. La cuarta pista que tenían estos sacerdotes era que iba a ser de la tribu de Judá. Lo encontramos en Génesis 49:10 y dice así, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de su mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Así que la otra pista era que era de la tribu de Judá. Y la siguiente pista, que es la que precisamente preguntaba Herodes, es que ese niño, primogénito, hijo de una virgen, descendiente de Judá, iba a nacer en Belén. Y eso lo encontramos en Miqueas 5, del 2 al 5, que ese es el texto al cual los sacerdotes se refirieron cuando Herodes les preguntó, y dice así, pero tú, oh Belén Efratá, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos
hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes, y él será la fuente de paz. Vean ustedes que estos textos que estoy leyendo los conocían los sacerdotes del Sanedrín. No solamente los conocían, se los sabían de memoria. Entonces ellos podían saber perfectamente que a quien esperaban iba a ser un hijo primogénito de una virgen, y que iba a nacer en Belén y que era de la línea de Judá. Y para terminar de ponerle la cereza al pastel, vean ustedes la profecía que sale en Salmos 72, 10 a 11, que dice que los reyes le traerán regalos. Dice así: los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Y eso era lo que estaba pasando justamente en ese momento con Herodes. Estaban los reyes orientales preguntándole a Herodes dónde había nacido el niño, porque venían a adorarlo, porque vieron la estrella y se llenaron de alegría. Todas las profecías que señalaban el nacimiento de Dios, los sacerdotes la conocían, los sacerdotes del Sanedrín. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no salieron en carrera esos 3 kilómetros que los separan de Jerusalén a Belén a ver al niño, si cumplía con absolutamente todas las profecías que estaban dichas de él en todos los textos sagrados que ellos conocían? Bueno, pues muy probablemente esos sacerdotes no corrieron y se perdieron la Navidad por esa razón, porque no necesitaban un Mesías. Se sentían demasiado buenos en sí mismos, eran demasiado justos y perfectos porque guardaban la ley. Tenían un gran orgullo, una gran autosuficiencia. No había lugar en ellos para el Hijo de Dios en sus vidas. Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿hay espacio para el Hijo de Dios en su vida? ¿O usted considera que no necesita a Cristo? Porque si es así, lamentablemente se va a perder la Navidad, igual como se la perdieron los sacerdotes del Sanedrín. Así que esos sacerdotes del Sanedrín se perdieron la Navidad, los religiosos, por la indiferencia orgullosa que los dominaba. Eran demasiado buenos, demasiado perfectos en sus leyes como para necesitar a Cristo en su vida. El otro grupo que se perdió, el cuarto grupo que se perdió la Navidad, es el pueblo de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén, esa noche en que nació Jesús, estaban muy ocupados adorando al Dios correcto, pero de la manera incorrecta. Las personas religiosas tienen el problema de que pueden esconderse en la religión y pensar que son espirituales. La religión no es una relación. Lo que Jesús quiere en nuestras vidas es una relación íntima con Él. Pero muchas veces nos escondemos en la religiosidad pensando que con eso estamos manteniendo una relación adecuada con Jesús. Cumplimos con ritos, cumplimos con ir a cultos o a misas los fines de semana, probablemente cantemos las canciones que se cantan en los templos, pero nuestra vida diaria está muy alejada de tener una vida de relación íntima con Jesús. Y esta gente, los religiosos que no tienen una relación íntima con Jesús, se pierden la Navidad. El último grupo que se pierde la Navidad fueron los romanos. Vean, todo el ambiente en el que se desarrolla la vida y el ministerio de Jesús ocurre en un ambiente romano. Desde que Jesús nace en Belén, vean ustedes que Jesús nació en Belén y no en Nazaret, porque hubo un edicto romano en donde tenían que empadronarse en su lugar de los antepasados. Por eso es que Jesús nace en Belén, por una orden romana. El imperio romano en ese momento era el imperio más poderoso del mundo conocido. Gobernaban todo, así que la vida de Jesús
transcurre desde su nacimiento hasta su crucifixión en un ambiente romano. ¿Por qué los romanos se perdieron a Jesús? ¿Por qué los romanos se perdieron la Navidad? Bueno, los romanos se perdieron la Navidad porque tenían sus propios dioses, adoraban a sus propios dioses y Jesús no encajaba en esos dioses. 2000 años después, los dioses modernos que pueden dominar nuestra vida no son los romanos. Los dioses modernos son el culto al dinero, el culto al sexo, el culto a la fama, el culto a las posesiones, el culto a la popularidad, el culto al materialismo, el culto al prestigio, el culto que nos aleja de Jesús. Son estas cosas que hoy en día nos dominan al mundo moderno. No son los romanos, sino que es el amor al dinero, es el amor a la fama, es el amor al prestigio, es el amor a la popularidad. Los romanos se perdieron la Navidad por idolatría, por estar adorando a dioses, en minúscula, falsos. ¿Cuáles dioses falsos adora usted en su vida en esta Navidad? ¿Qué es más importante que Cristo en esta Navidad? ¿Cuáles son los dioses que lo dominan? ¿El dinero? ¿El amor al dinero? ¿El amor a la fama? ¿El amor al prestigio? ¿El amor a las posesiones? ¿El amor al materialismo? Esos son los dioses que hoy dominan nuestro entorno y es en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Así que, en resumen, las razones por las cuales nosotros nos podemos perder la Navidad y tal vez no las hayamos perdido hasta hoy, son las preocupaciones, las muchas preocupaciones que nos apartan del verdadero sentido de la Navidad. Preocupaciones de dinero, que no me alcanza para comprar los regalos, que cómo hago para pagar todas las cosas que hay que pagar en esta época, la angustia, los marchamos, que hay que pagar impuestos, y te apartan del verdadero sentido de la Navidad, de celebrar por todo lo alto el momento más importante de la historia de la humanidad, después de la resurrección de Cristo, que fue el nacimiento de Jesús. El momento en que Dios decidió hacerse hombre, caminar entre nosotros y traernos la salvación y el perdón. La segunda razón es el temor a ceder el control de nuestra vida como Herodes. ¿Tiene usted temor de que usted rinda su vida a Cristo y que Cristo sea el Señor de su vida como Herodes? Otra razón de perderse la Navidad es la indiferencia orgullosa. ¿Se cree usted demasiado bueno como para necesitar a Jesús? ¿O es demasiado religioso y esa religión lo cobija a usted bajo una seguridad falsa de que usted tiene una relación real con Cristo, como el pueblo de Jerusalén? ¿O son estos dioses modernos en minúscula los que están dominando su vida, como pasó con la idolatría de los romanos, que hicieron que se perdiera la Navidad? Quiero dejarles estos pensamientos para que recapacitemos nosotros de qué es lo que estamos celebrando en la Navidad. La Navidad es un momento gozoso, es una temporada hermosa, pero recordemos que la Navidad no es las luces del árbol, no es Santa Claus, no son los regalos, esa es la temporada, pero la verdadera razón de la temporada es el nacimiento de Dios, que caminó en esta tierra junto a nosotros y que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados, podamos ser llamados hijos de Dios y tengamos garantizada la vida eterna. Esa es la verdadera celebración de la Navidad. Pido a Dios que en esta Navidad nos bendiga con su nacimiento, que esta Navidad reconozcamos el favor y el amor de Dios, porque aún siendo nosotros pecadores, Dios dio a su único Hijo, dio su vida por el rescate de la nuestra. Que pasen una hermosa Navidad, muy bendecida, que el Señor nazca en sus corazones, que se revistan de la nueva persona, que disfrutemos realmente de esta temporada, de lo que realmente significa. Volvemos la mirada a Jesús, que sea Él
el que controle nuestra vida. Le damos el control de nuestra vida al Señor. Y que esta Navidad sea una Navidad que realmente nos encuentre con los brazos abiertos y el corazón abierto para recibir. Que el Señor los bendiga grandemente.